Bueno, ahora voy a explicar el método de la ecuación auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos una ecuación diferencial de la siguiente forma. AY' más BY' más CY igual a 0, ¿no? Estos, en este caso, sí son constantes, no como anteriormente cuando poníamos AE de X. En ese caso sí nos referimos a funciones, pero en este caso ya nos referimos completamente a constantes. Si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, podemos usar algo que se llama ecuación auxiliar, el cual se puede demostrar, pero no lo haremos ahorita, y se puede demostrar que se podrá resolver una ecuación cuadrática, es decir, convertir todo esto en la siguiente ecuación cuadrática. AM al cuadrado más BM más CM, más C, perdón, igual a 0, ¿no? Donde M son las soluciones de mi ecuación diferencial, ¿no? M1 y M2, ¿no? Son soluciones de la ecuación diferencial, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente, si nosotros recordamos nuestros trucos de álgebra, sabemos que para resolver una ecuación cuadrática, nosotros podemos aplicar la chicharronera, como se conoce, ¿no? Que era que x era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, ¿no? Y nosotros recordamos que es muy importante esta parte del discriminante, ya que esta nos va a determinar si tenemos raíces reales, imaginarias o complejas, ¿no? O ambas, pues. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es examinar los tres casos que existen, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso tenemos que decir que la solución de esta ecuación va a ser C1 de E a la primera solución de la ecuación más C2 de E a la segunda ecuación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de esta forma vamos a saber si sí se cumple esto, ¿no? Pero ahora vamos a analizar los tres casos, ¿no? El primer caso es que las dos soluciones sean diferentes, es decir, M1 sea diferente a 0 y ambas sean reales, ¿ok? Entonces, me refiero como en este caso, que Y1 va a ser una solución y Y2 va a ser otra solución, ¿no? En este caso no hay pierde, realmente no hay nada que debamos de hacer. También una cosa que hay que saber es que para que esto se cumpla, el determinante de la función tiene que ser mayor que 0. Recuerden que el determinante es este, ¿ok? Entonces, básicamente es lo que escribí aquí. Se escribe de esta forma y no hay ningún pierde, ¿no? Ahora vamos a hablar del segundo caso. ¿Qué pasa cuando M1 y M2 son iguales? O sea, son iguales. Y pertenecen a las reales también. En este caso, significa que Y1 va a ser E a la M1 de X, pero Y2 también, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros no hay que tener, más bien hay que tener cuidado porque no simplemente vamos a escribir esto, ¿no? No vamos a decir, pues es C1 de M a la X más C2 de E a la MX y nos va a quedar entonces C1, una nueva constante de E a la MX. Es algo que podremos pensar al principio. Sin embargo, debemos de tener cuidado porque existe una demostración algebraica que tampoco mencionaré aquí, pero que nos prueba que entonces este tipo de ecuaciones se tienen que escribir de esta forma. Y igual a que a E a la M1 de X de C1 más un X de C2. ¿Ok? Esto nos va a ayudar a saber que existe una X aquí, entonces no podemos simplemente eliminar estas constantes, ¿no? Esto también lo podemos ver anteriormente en el método de reducción de orden. Si se dan cuenta, nos salió exactamente lo mismo, porque esta al final era una ecuación que se podía usar de esta forma, usando el método de la ecuación, este, auxiliar. Entonces, pues, ya hemos aplicado este método sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, el último caso que considero que es el más complejo es cuando M1 es diferente de M2, ¿no? Pero realmente los dos son complejos, es decir, ya no son reales. Esto pasa, bueno, aquí no mencioné que para que esto se cumpla, para que M1 sea igual a 2, el discriminante va a ser igual a 0, ¿no? Y en este caso el discriminante va a ser menor que 0, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es que cada una de estas se va a escribir de una forma compleja, es decir, uno va a ser alfa más beta por i y M2 va a ser alfa menos beta por i, ¿no? Son conjugados, ¿no? Son conjugados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vamos a tener que hacer algunas demostraciones para llegar a la solución general, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir como se escribiría si siguiéramos la misma lógica de acá. Sería C1 de E a la M1 que va a ser alfa más I por beta de X más C2 de E a la alfa menos I beta por X, pero sabiendo la fórmula de Euler, la cual nos dice que E elevado a la I por teta va a ser el coseno de teta más I seno de teta, ¿no? Simplemente es una nueva forma de escribir esto.
mediante trigonometría, ¿no? Entonces, bueno, básicamente luego de esto lo que tendremos que hacer es aplicar la siguiente fórmula que nos dice que e a la más menos i beta, es decir, en vez de teta pongo beta, va a ser coseno de beta más menos y seno de beta x, ¿ok? Sabiendo claro que coseno es una función par, ¿no? Entonces, acuérdense que en las funciones par, la función en el punto menos x va a ser lo mismo que la función en x. Y en las impar, la función en menos x va a ser igual a menos la función de x, ¿no? O viceversa. Entonces, bueno, básicamente ya sabiendo eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar e a la i beta de x más e a la i, o bueno, más bien a la menos i beta de x. Esto nos va a dar, si se dan cuenta, 2 coseno de beta x, ¿no? Luego vamos a sumar, vamos a restar, perdón, esto mismo, e a la menos, e a la i beta x, perdón, menos e a la menos i beta x, y pues claro, nos va a dar ahora el seno, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ya que tenemos estas fórmulas, lo que debemos de hacer es simplemente volver a escribir esto, como habíamos hecho, es decir, y igual, si quieren, inclusive vamos a copiarlo para ya no escribirlo, porque ahorita van a ver por qué estamos haciendo esto. Entonces, bueno, básicamente, lo que pasa es que ya que tenemos nuestra ecuación esta, ¿no? Y conocemos estas cosas, lo que podríamos hacer es que simplemente vamos a decir que que tenemos dos soluciones, ¿no? Es decir, vamos a tomar una familia de soluciones de estas constantes. La primera va a ser que C1 va a ser igual a 1 y a C2. Es decir, vamos a escribir que una solución va a ser E a la todo esto, alfa más I beta de X, más, más E a la alfa menos I beta de X, ¿no? Esta va a ser nuestra primera solución, dado que C y C1 sean lo mismo, ¿no? La segunda solución, digamos que C2 sea igual a menos 1, ¿no? Nos va a quedar que es alfa más i beta de x menos e a la alfa menos i beta de x. Aquí C1 es igual a C2 y aquí C1 es 1, ahí también es igual a 1 y C2 es igual a menos 1. Pero si se dan cuenta, nosotros estas dos las podemos factorizar, es decir, lo que podemos hacer es que aquí podemos factorizar. Por ejemplo, en Y1 podemos factorizar y decir que va a ser E a que al alfa X de qué? De E a la I beta X más E a la I de menos I beta X, ¿no? Algo así. Si se dan cuenta esto, ya lo definimos aquí, ¿no? Dijimos que E a la no sé qué, perdón, E a la I beta X más E a la menos I beta X nos daba 2 coseno beta X, ¿no? Es decir, esto lo podemos escribir como 2E al alfa X coseno de beta X. Y Y2 va a ser ¿qué? E al alfa X, hablando de Y2, E a la I beta X menos E a la menos I beta X, ¿no? Y esto al final va a ser ¿qué? Va a ser 2E al alfa X, pero el seno de beta X, ¿no? Y bueno, si sumamos estas dos soluciones, inclusive podemos sacar factor común, 2, ¿no? 2E al alfa X de seno de beta X más el coseno de beta X, ¿no? Porque al final son una combinación lineal, los puedo sumar sin problema, ¿no? Entonces, es por eso que al final nos queda la siguiente solución. Nos dicen que si y vale C1 de E al alfa X más coseno de beta X más C2 de E al alfa X seno de beta X, la solución de esta ecuación va a ser ¿qué? Va a ser E al alfa X de C1 coseno de beta X más C2 de seno de beta X, siempre y cuando las soluciones de mi ecuación original sean eso, o sea, alfa más beta por i y alfa menos beta por i. Si se dan cuenta, ya no tenemos ni siquiera números complejos aquí, entonces ya lo hicimos, ¿no? Ya todo está en el campo de los reales, porque muchos de estos fenómenos suceden en el campo real, ¿no? Y listo, esta es la forma en la cual podemos hacer el método de la ecuación auxiliar.